Capítulo 5. El palacio flotante. Al día siguiente, bajando al mundo inferior, Mudo se presentó solo. Llegó por el parque con su raído hábito de monje, saltó la verja y se plantó delante de Vice y Cuervo que estaban esperándolo en el patio. Cuervo quitó el macetón que ocultaba la boca del angosto pozo que llevaba al mundo inferior, e inmediatamente Mudo se despojó de su hábito y saltó a su interior. «Se va a estrellar», exclamó Vice. «Seguirá frenando con las manos y los pies», dijo Cuervo. «Es extraordinariamente fuerte y su piel es como cuero». Al cabo de unos segundos, el vampiro descolgó por el pozo con una larga cuerda un pequeño bote hinchable plegado que el Gollum desenganchó una vez abajo. Luego bajó Vice. Cuervo ató la cuerda mediante un mosquetón al ancho cinturón de lona que la niña llevaba sobre el polerón, y luego la fue bajando cuidadosamente. Cuando Vice llegó al canal subterráneo, Mudo ya había hinchado el bote y la esperaba subido en él. La niña le pasó la linterna, se sentó delante y empezó a remar. En pocos minutos dejaron atrás la cueva circular con el islote en el centro y se adentraron en el laberinto de canales. Vice recordaba bien la secuencia: izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Llegaron a la verja que impedía el acceso al jardín subterráneo. Vice sacó su puñal de oro y golpeó los barrotes en el orden adecuado para tocar en ellos, como en un xilófono. Las primeras notas de Paralisa de Beethoven. La verja se alzó con un sordo zumbido para franquearle el paso. Unos minutos después llegaban a la enorme cueva, en cuyo centro, a una altura difícil de calcular, brillaba una gran lámpara esférica que imitaba la luna llena. Cruzaron el estanque circular en el que desembocaba el canal subterráneo. No se oía ningún sonido. No se percibía ningún movimiento en la vegetación que rodeaba el estanque. «Ha sido muy fácil», comentó Vice. «Demasiado fácil». Dejaron el bote en la orilla y fueron directamente hacia el rosal gigante, cuya ubicación la niña recordaba perfectamente. Mudo giraba la cabeza de derecha a izquierda para ver todo lo que había a su alrededor, pero su rostro no mostraba expresión alguna. El rosal estaba desierto. No había ni rastro de las niñas que solían dormir en él, cada una dentro de uno de los enormes capullos. Lentamente la luz empezó a aumentar, como si estuviera amaneciendo. El globo ambarino, que suspendido en lo alto parecía la luna llena, se fue volviendo cada vez más brillante hasta aparecer el sol. Durante más de una hora exploraron el jardín y de vez en cuando la niña gritaba: «Octavia, soy Vice, salid por favor, tenemos que hablar. Quiero proponeros un trato». Pero solo el eco de aquella inverosímil cueva pintada azul celeste contestaba a su grito. Llegaron a un pozo. No tenía polea ni cuerda ni cubo. Era simplemente un pequeño murete circular alrededor de un agujero de 1 metro de diámetro. Un agujero negrísimo de una negrura tan compacta que parecía sólida. Vice dejó caer un guijarro del interior del pozo y esperó en vano el ruido de la piedra al golpear el fondo. Y entonces oyeron la canción. Una dulcísima voz femenina le llegó desde el estanque. Cantaba en una lengua desconocida para Vice, pero que el Gollum parecía conocer, pues se sintió levemente con la cabeza. A la vez que extendía la mano abierta con la palma hacia arriba, la niña entendió lo que le pedía. Sacó de su pequeña mochila la flauta de oro y se la dio a Mudo. El Gollum se llevó el instrumento a los labios y empezó a tocar. A la vez que caminaba hacia el estanque, Vice lo siguió. Al principio Mudo se limitó a hacer con su flauta el acompañamiento de la canción, pero poco a poco fue introduciendo algunas frases musicales propias, como si contestara a lo que decía la misteriosa cantante. La vegetación era muy tupida en aquella zona, y no vieron a la mujer hasta que no llegaron al estanque. Era bellísima, sentada en la orilla. Con los pies dentro del agua, peinaba su larguísimo cabello rubio con un gran peine de oro, y su cabellera era su único vestido. No pareció sorprendida al verlo, y durante unos minutos prosiguió el diálogo musical entre la canción y la flauta. Pero de pronto la mujer se cayó y se quedó inmóvil como una estatua con el peine en alto. Sin dejar de tocar, el Gollum se acercó cautelosamente a la mujer. Todo ocurrió tan deprisa que Vice, embelesada por la música de la flauta, casi no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando Mudo estuvo a su alcance, la mujer, con un fulminante movimiento del brazo, descargó su pesado peine de oro sobre la cabeza del Gollum, que se desplomó con un sordo gemido. Luego lo levantó en vilo y, corriendo de espaldas, se adentró en el jardín. «Espera», le gritó Vice corriendo tras ella. Había algo extrañamente siniestro en el hecho de que la mujer corriera de espaldas, y al fijarse en sus pies, Vice comprendió por qué. Tenía los pies palmeados como si llevara aletas, y por eso caminaba hacia atrás como solían hacerlo
los submarinistas al entrar o salir del agua. Era una lamia. En pocos segundos, corriendo de espaldas a una velocidad sorprendente y sin necesidad de volverse para mirar el camino, la mujer llegó junto al pozo y arrojó a Modo en su interior. No, gritó Vice. Es un Gollum, querida, dijo la lamia con una encantadora sonrisa. Un repugnante vampiro de mordedura venenosa. Y un poco estúpido, por cierto. Pretendía encantarme con su ridícula flauta. A mí que encanto con mi sola voz. ¿A dónde da ese pozo?, preguntó Vice más perpleja que asustada. No lo sé, querida, contestó la lamia con un encogimiento de hombro. Lo llaman el pozo sin fondo, pero no te preocupes, ese engendro no volverá a molestarte. Por cierto, ¿quién eres? Tú no eres una de las niñas del Rosal. ¿De dónde vienes? Vengo de arriba, contestó Vice. Precisamente quería ver a Octavia y... ¿Conoces a Octavia?, le interrumpió la lamia. Es mi favorita, es la única que charla conmigo y viene a mi casa de vez en cuando. ¿Quieres venir a mi casa? Está muy cerca. Sin esperar respuesta, la mujer cogió a Vice de la mano y la llevó de nuevo hacia el estanque. Quítate la ropa, le dijo una vez a la orilla. Hay que ir por el agua. Vice, aún aturdida por lo que acababa de ocurrir, obedeció mecánicamente. Se quitó el polerón y las zapatillas, pero no el cinturón del que llevaba colgado el cuchillo y la linterna. Cógete de mi cabello, querida, dijo la lamia entrando en el agua, y aspira todo el aire que pueda. Vamos a bucear un poco. Pusieron algo más que un poco. Descendieron a unos 5 metros de profundidad y luego siguieron por un túnel subacuático tan largo como oscuro. La lamia, aleteando con extraordinaria energía, avanzaba a tal velocidad que Vice tenía dificultades para mantenerse así a su larga cabellera. Llegaron al otro lado del túnel en menos de un minuto y cuando volvieron a salir a la superficie, Vice vio que estaba en otro estanque subterráneo, en cuyas plácidas aguas flotaba la casa de la lamia. Un pequeño palacio de un material translúcido parecido al alabastro que emitía un tenue resplandor rosado. No había más luz en aquella caverna, por lo que el palacete parecía suspendido en medio de la nada. Solo su pálido reflejo en las aguas inmóviles permitía adivinar que flotaba en un lago. Una ancha escalera cuyos peldaños inferiores se hundía en el agua daba acceso al salón principal del palacio flotante, lleno de grandes espejos y lujosos muebles. En el suelo, junto a la entrada, había una pequeña rejilla cuadrada, de la que empezó a brotar un chorro de aire caliente en cuanto la lamia se puso de pie sobre ella. Su larguísima cabellera, agitada por la corriente ascendente, ondeaba a su alrededor como un vaporoso vestido dorado. A Vice le recordó una escena de una película antigua en la que Marilyn Monroe pasaba por encima de una rejilla del metro cuya corriente de aire le levantaba la falda. Ahora tú, le dijo la lamia cuando hubo terminado de secarse. Tiritando, Vice se subió a la rejilla y en pocos minutos el chorro de aire caliente le quitó del cuerpo todo el frío y la humedad. Tienes una casa maravillosa, exclamó la niña mirando a su alrededor admirada. Considérala tu casa, dijo la hermosa mujer acariciándole la cabeza. Y ahora, querida, si me disculpas voy a acostarme un rato. Soy muy dormilona, ¿sabes? Pero empezó a decir Vice. Puedes hacer lo que quieras, la interrumpió la lamia. Ya te he dicho que estás en tu casa. Me encanta que haya una niña aquí. Siempre he deseado tener una hija. Y sin darle tiempo a Vice decir nada más, desapareció tras unas cortinas de terciopelo. Durante unos minutos la niña se quedó perpleja sin saber qué hacer. No podía volver al jardín de las rosas gigantes, pues el túnel subacuático que lo conectaba con la cueva de la lamia era demasiado largo para que ella sola pudiera atravesarlo buceando. No podía hacer otra cosa más que esperar a que la lamia se despertara y pedirle que la llevara de nuevo al jardín o explorar la cueva en busca de otra salida.